Buenas tardes, mi nombre es Claudia Cruz Castro. Estamos en el curso propedéutico, sesión 8, actividad 2, exposición de resultados. Mi tema es inclusión escolar de niños con trastorno espectro autista, nivel de educación básica en escuelas públicas. Vamos a pasar con la introducción y aquí voy a hablar un poquito sobre la educación inclusiva y el autismo. Entonces, inclusión escolar para niños con autismo. A partir de los años 90 se ha hablado sobre la inclusión escolar para personas con diferentes tipos de discapacidad. Es ahí cuando empieza una opción innovadora llamada educación inclusiva que viene a hacerle frente a las escuelas excluyentes y tradicionales ya estructuradas. La escuela inclusiva se define por la apertura y aceptación en las aulas regulares sin distinción de sexo, edad, origen social, situación económica, así como alumnos con necesidades especiales de aprendizaje que solían ser excluidos o expulsados de la escuela regular. En sí, el objetivo de la escuela inclusiva es garantizar el derecho a la educación, que los centros educativos sean lugares equitativos, donde no exista la desigualdad, donde no exista la discriminación y que estén enfocados en garantizar el aprendizaje hacia los alumnos. Ahora vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista. Es un trastorno generalizado del desarrollo que se refleja en las relaciones sociales, alteración en las manifestaciones no verbales como expresión facial, mirada, incapacidad para establecer relaciones con iguales, ausencia de conductas espontáneas, señalar, mostrar interés en algo. No hay una causa específica por la que un niño sea diagnosticado con autismo, entonces los especialistas han encontrado estas, que vienen siendo genéticas, neurológicas, bioquímicas, infecciosas y ambientales. Son posibles causas, no hay una en concreto como para decir por qué un niño es diagnosticado con autismo. El autismo está considerado como en tres tipos, que viene siendo el leve, en donde sí hay una dificultad para la comunicación, para interactuar, donde existe una resistencia al cambio, donde hay problemas de organización y donde hay una dificultad de independencia. En el moderado es más notable la dificultad para la comunicación verbal, tanto la verbal como la no verbal. Existe muy poca interacción con las demás personas, no existe el diálogo, evitan los cambios de rutina. Y el autismo ya severo, pues sí hay una dificultad severa en la comunicación, gran limitación para interactuar y son personas que ya son dependientes de sus padres. En la comunicación, el problema que tienen es el retraso o ausencia del desarrollo del lenguaje oral. Alumnos con un lenguaje adecuado tienen problemas para iniciar o mantener una conversación, problemas repetitivos del lenguaje. En los patrones de conducta inadecuados, preocupación excesiva por un foco de interés, adhesión inflexible a rutinas específicas no funcionales, conductas motoras repetitivas, sacudidas de manos, retorcer dedos. Pues aquí hay algo muy importante. En el gobierno del presidente Enrique Peña se promulgó una ley que era para la atención y protección de personas con la condición del espectro autista. Que tocó 4 rubros muy importantes, que son la salud, en la que el gobierno se compromete a dar terapia y rehabilitación a los niños con autismo, a las personas con autismo. En la educación, en donde la SEP garantiza la educación a menores en escuelas regulares. En lo laboral, donde pues lo que quiere es que no sean excluidos laboralmente, donde se les puedan brindar las oportunidades. Y en lo cultural, donde pues tienen ahora sí que el derecho a hacer algún deporte, pues que no haya restricciones en las actividades que ellos quieran realizar. Entonces me hace un punto muy importante, pero esto fue hasta el 2015 cuando se promulgó esta ley. Entonces, en mi opinión, por lo que yo he visto en el preescolar en el que asiste mi niña, que existen 2 niños con autismo, siento que la educación no es inclusiva.
siento que es excluyente debido a que los niños no comparten las mismas actividades, los niños no comparten los mismos horarios, no hay mucha interacción debido a que los niños tienen que salir antes de la escuela porque la maestra no puede hacerse cargo de tenerlo más tiempo. Entonces, en mi opinión, yo siento que igual en las escuelas regulares nunca va a existir la educación inclusiva. Entonces, el objetivo de mi investigación es dar a conocer las dificultades a las que se enfrentan los niños con trastorno espectro autista y por otra parte los centros escolares que no cuentan con las herramientas y la experiencia para poder brindar la educación a niños con esta condición. Era lo que yo les comentaba, que yo sí, en mi experiencia, yo sí he podido ver que los docentes no cuentan con la capacitación, con las herramientas, con lo necesario para poderles brindar a estos niños con autismo una educación de calidad. Entonces, vamos a pasar a el plan de trabajo. Pues primero, lo primerito que hice fue la investigación sobre el tema porque sí he escuchado hablar sobre el autismo, pero nunca me había puesto así como con la intención de investigar más a fondo y conocer más sobre esta condición. Entonces fue investigar, fue platicar con la mamá de los niños que pude localizar en el kinder, las mamás de los niños con autismo. Entonces fue muy interesante para mí investigar. Entonces después fue el acercamiento al lugar donde se observa la problemática, que fue en el kinder, en el preescolar. Es un preescolar aquí en el estado de Querétaro. Y después la realización de la entrevista, después la aplicación de la encuesta y pues aquí en la entrevista sí, mi idea era ir y pues poder hablar con la directora de la escuela, que ella me platicara cómo incluyen a los niños en las actividades, pues todo, ¿no? Sobre todo saber qué calidad de educación les están brindando a ellos, pero pues no corrí con la suerte de que la directora me pudiera dar la entrevista. Entonces me acerqué a la maestra de uno de los niños con autismo y pues me comentaba que ella tenía poquito tiempo de entrar y pues que no tenía mucho que decirme porque a ella cuando entró no le habían informado sobre la condición de Félix, que es uno de los niños con autismo ahí en el kinder. Entonces me dijo que no tenía mucho que comentar, que la directora nunca se acercó a ella para hablar sobre la condición de él, que ella tuvo que darse cuenta solita sobre todo se dio cuenta en la conducta, en los comportamientos que él tenía. Entonces fue como ella se acercó a la mamá y la mamá ya le pudo explicar bien la condición. Entonces, pues también la maestra no pudo darme mucha información, entonces decidí hacerle la entrevista a la señora Lorena Yáñez, mamá de uno de los niños que asisten al preescolar, que se tomó como referencia de esta investigación. La entrevista consta de 7 preguntas, a continuación mencionaré algunas. Y la primera pregunta fue, ¿cómo se enteró de la condición de Félix y cuál fue el diagnóstico? Su respuesta fue, al ingresar al preescolar presentó conductas anormales como agresividad y poca sociabilización. Enseguida la maestra encargada del grupo me recomendó llevarlo al médico familiar para su valoración. Su médico nos refirió hacia el centro de salud mental y tras exámenes y pruebas aplicadas nos entregaron el diagnóstico de trastorno del espectro autista nivel 1. Aquí, como les había mencionado hace rato en los niveles, normalmente para que un niño pueda ser aceptado en una escuela regular, sí se toma como referencia el nivel en el que tiene el autismo, debido a que, pues, al problema de comunicación, como les mencionaba, a la interacción y pues a los cambios, a las rutinas. Entonces, normalmente los niños que son aceptados en las escuelas regulares tienen un autismo en nivel 1. La otra pregunta fue, ¿está de acuerdo con la educación brindada a Félix en la escuela o qué le gustaría que mejorara? Su respuesta fue, me gustaría más comprensión ante la condición y que se busquen y apliquen técnicas de estudio para que él pueda aprovechar sus habilidades para aprender. Otra pregunta fue,
No, ya aquí ya les voy a mostrar los resultados de la encuesta. Y bueno, pues la encuesta también la realicé en el kinder se llama El Guacharo, en el estado de Querétaro, y pues la mayoría de las encuestas las realicé ahí y otras las realicé en el grupo de aquí de desarrollo comunitario, pero la mayoría sí fueron en el preescolar. Entonces, esta primera gráfica nos muestra quién realizó las encuestas. Entonces, con el 72%, las que contestaron las encuestas fueron mujeres, con un 17% prefirieron quedar anónimos y con un 12% fueron hombres. Se les hizo la pregunta, ¿has escuchado hablar sobre el autismo? Y todos contestaron que sí, pero yo siento que están como yo al principio. Yo sí había escuchado hablar sobre el autismo, pero para mí era una ¿cómo se llama? Una discapacidad. Entonces, ahorita me doy cuenta que no es una discapacidad, es una condición. Entonces, sí nos hace falta informarnos y pues saber más sobre el tema. La siguiente pregunta fue, ¿en la escuela a la que asiste su hijo sabe si hay niños con autismo? Y nos contesta el 67% que no, el 5% que sí y el 28% que tal vez. En la siguiente pregunta, ¿considera que es una buena opción que los niños con trastorno espectro autista asistan a una escuela ordinaria? El 67% dijo que sí, el 17% dijo que tal vez y el 16% dijo que no. La siguiente pregunta fue, ¿piensan que los niños con autismo deben recibir una educación exactamente igual a la de los demás compañeros? Con un 61% las personas dijeron que sí, con un 17% las personas dijeron que tal vez y con un 22% las personas dijeron que no. Entonces, a mí aquí esto se me hace súper importante porque nos damos cuenta que a pesar de que nuestros hijos van a la misma escuela y que a lo mejor van hasta en el mismo salón, muchas de nosotras como madres no nos hemos dado cuenta de que en el salón existe un niño con esta condición. Entonces, pues sí, yo creo que sí deberíamos de como sociedad poner un poquito más de atención y darnos cuenta de las dificultades por las que pasan estos pequeños. La siguiente pregunta fue, ¿considera que las escuelas públicas están capacitadas para atender necesidades de niños con autismo? El 72% dijo que no, el 6% dijo que sí y el 22% dijo que tal vez. La siguiente pregunta fue, ¿piensa que los docentes deberían capacitarse para poder estar enterados sobre el autismo y así poder brindar una mejor atención a los niños con esta condición? El 100% dijo que sí. ¿Y le gustaría saber más sobre el autismo? Las personas, el 100% también contestó que sí. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo que sí hace falta capacitación para los docentes, para que sepan cómo sobrellevar esta condición. Y pues sí, sobre todo informarnos. Para mí se me hace muy importante informarnos y que como sociedad pues nos demos cuenta de lo que pasa alrededor de nuestros hijos en la escuela y pues no ser indiferentes sobre la condición. Y pues mis conclusiones son que los niños con autismo pueden recibir una buena educación en una escuela ordinaria siempre y cuando los docentes estén capacitados para poder atender las necesidades de esos pequeños. El número 2 es de suma importancia que los niños con autismo puedan y deban ser incluidos a las actividades escolares como cualquier otro niño, jamás mostrando indiferencia hacia su condición. El número 3, de acuerdo a los resultados de la encuesta, muchas personas concuerdan en que les gustaría saber más sobre el autismo. La información es primordial. En el número 4, que tanto en el ámbito escolar como socialmente no excluyamos a los niños con condiciones diferentes. El 5, un punto muy importante para mí es enseñarle a nuestros hijos a no hacer diferencias, a incluir a todos y enseñarles el compañerismo y el respeto. Como número 6, ser conscientes de las dificultades por las que pasan estos niños, tanto escolar como socialmente, incluyámoslos para que puedan llevar una vida como los demás niños. Les dejo aquí mis referencias y la verdad me gustó mucho hacer esta investigación, fue algo para mí muy importante y aprendí mucho sobre esta condición y pues esto es todo. Muchas gracias.